lógica que trasciende la palabra en sí, y donde es mucho más importante acá el cómo se está comunicando que el qué es lo que se está comunicando. Eh, Transmite un tipo de información que más bien tiene que ver con el contenido emocional de la información en sí, más que la información concreta propiamente tal, y donde existen distintos niveles de esta información no verbal y que están ubicados todos más o menos en alguna de las tres categorías que aquí se muestran. Información kinésica, que en general se refiere a todo tipo de movimiento corporal, a la gesticulación que acompaña a la información verbal y digital, y a las expresiones faciales, que tienen que ver, por ejemplo, con la expresión emocional durante la entrevista, y también a las expresiones faciales que permiten acentuar o que permiten denotar ciertos aspectos de la comunicación verbal. Dentro de la información que se denomina paralingüística, están aquí todas las formas en las que se comunica este mensaje verbal y que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de la voz, en el sentido, por ejemplo, de la entonación y la inflexión de la voz que denota a la comunicación verbal. Por ejemplo, el tono emocional con el que se está comunicando, la velocidad que emplea la persona para poder comunicar, los cambios de este ritmo o los cambios de esta velocidad durante el proceso de la entrevista, el volumen que la persona ocupa para decir lo que está diciendo. Esto tiene que ver con la intensidad en realidad de el tono de la voz y el uso de estos silencios. El uso de estos silencios que es algo que, si bien a nosotros puede que nos incomode durante el proceso de la entrevista, efectivamente hay que tolerar estos silencios a veces, debido a que también el silencio comunica. Y hay que estar atento a eso en el sentido de que nosotros podamos observar qué le ocurre a la persona durante estos periodos de silencio, y cómo las personas pueden salir a partir de su propio recurso de estos momentos. En relación al fenómeno de la proxémica, este tiene que ver con básicamente el uso del espacio personal y social, que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos como la distancia interpersonal, la distancia, por ejemplo, que adopta el entrevistado respecto al entrevistador, eh, y a la postura que las personas son capaces de adoptar. También en este sentido hay que decir de que estos aspectos, por supuesto, no son solo observables en el entrevistado o la entrevistada, sino que, por supuesto, que también estos parámetros son absolutamente observables en nosotros mismos como entrevistador o entrevistadora. Y por lo tanto hay que estar atento a qué es lo que a nosotros nos sucede con las personas que estamos entrevistando, y también la forma en cómo nosotros respecto a la proxémica adoptamos una postura frente al sujeto que nosotros estamos acá entrevistando. Eh, Dentro de los componentes más relevantes a los que hay que poner atención como comunicación no verbal se encuentran acá, por supuesto, la expresión facial, el contacto ocular que se produce durante la comunicación, la postura corporal, la gesticulación, la distancia y también, por ejemplo, el ritmo de la respiración durante el proceso de la entrevista, donde efectivamente, por ejemplo, generalmente este tipo de parámetro fisiológico que tiene que ver con el ritmo respiratorio, generalmente también va de la mano un poco de el ritmo cardíaco que la persona tiene durante la entrevista. Entonces, una respiración demasiado agitada en una persona que, por ejemplo, nos está hablando demasiado rápido, está comunicando claramente algo distinto de una persona que tiene una respiración más calmada. Eh, Permiten facilitar acá la comunicación no verbal, por lo tanto, el tener
un contacto ocular frecuente con la persona, ya que este contacto ocular frecuente genera una situación de confianza, de transparencia en las personas que se están comunicando y por lo tanto esto evidentemente que facilita acá el proceso de la entrevista. El que tengamos una postura corporal que esté orientada frontalmente al entrevistado, evitando posturas corporales que de alguna manera permitan que yo no ofrezca, ¿cierto? Acá, por ejemplo, mi rostro, mi gesticulación, a que la persona lo pueda apreciar directamente. Acomodar el tono verbal y acomodar tanto el tono verbal como el volumen de la voz. También habría que agregar acá el ritmo de la comunicación a el propio ritmo del entrevistado. Por lo tanto, todo esto que tiene que ver un poco con el timing de la comunicación es un aspecto donde hay que buscar una cierta acomodación y empatía al propio ritmo de la persona que nosotros estamos entrevistando, tratando de evitar un poco imponer nuestro propio ritmo a la conversación. Y por supuesto, saber administrar los silencios, saber cuándo la persona debe estar en un momento de silencio y cuándo es necesario que nosotros podamos cortar ese silencio para poder a través de ese recurso administrar acá la entrevista. Ahora, impiden acá la comunicación durante la entrevista y por lo tanto son un componente no verbal al que hay que prestar atención. El que exista, por ejemplo, acá un contacto ocular infrecuente, en el sentido de que tanto la persona del entrevistado como nosotros mismos en alguna oportunidad podamos evitar este contacto ocular. Si esto ocurre, esto es una señal que claramente se puede leer como una señal de poca confianza o de poca transparencia durante el proceso de comunicación en la entrevista. Como así también el hecho de que nosotros adoptemos, por ejemplo, una postura en 45 grados respecto al entrevistado, es decir, que nuestra postura corporal no sea directa hacia el entrevistado, cosa que claramente puede ser leído como una especie de evitación. Lo mismo que tratar de evitar un poco echarse hacia atrás, por ejemplo, en la silla, en el sillón donde nosotros estamos sentados durante la entrevista, o tomar, por ejemplo, una posición corporal de bloqueo, como por ejemplo sentarse y, por ejemplo, cruzar los brazos como una especie de posición defensiva, cosa que claramente las personas, sin ser totalmente conscientes de aquello, lo interpretan como una especie de posición defensiva de evitación de la comunicación. Claro, y finalmente, actuar con demasiada prisa, llevar los tiempos de la entrevista con demasiada prisa, lo que efectivamente también puede ser interpretado de mala manera por la persona que nosotros estamos entrevistando.